Queridos hermanos sacerdotes, queridos fieles, queridas religiosas y religiosos en la diócesis de Engativá, señores diáconos y sus familias. He venido reflexionando desde la Navidad y ustedes han bondadosamente escuchado mis reflexiones a través de los medios, en donde he tomado el sentido de la encarnación del Hijo de Dios, su nacimiento, el hecho de participar en nuestra realidad, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado y por puro amor, como posibilidad de una reflexión lo suficientemente profunda alrededor de lo que hemos vivido en la humanidad y que lo hemos llamado, porque así nos lo dicen las ciencias médicas, una pandemia, es decir, un peligro de muerte para todos. ¿Qué significa la encarnación? Lo decíamos en la Navidad. Es un Dios que quiso asumir nuestra naturaleza y que por lo tanto también quiso asumir la misma muerte, no como una realidad que quizás tuviera simplemente una apariencia de muerte, ¿no? Jesús tomó nuestra carne y por lo tanto en él todo lo humano es parte de su realidad. Esta reflexión que quiero en el día de hoy enviar a ustedes nos hace dar un paso hacia lo que debe significar la muerte y resurrección, la Pascua del Señor. Yo quisiera realmente insistir en esos elementos. La encarnación nos coloca a nosotros en una realidad nueva. El pecado no es otra cosa, como lo dicen algunos autores, sino haber desviado el tiro. Le apuntamos a una cosa y nos fuimos por otra. Eso significa pecado. Por eso tenemos que convertirnos, y empezó con el miércoles de ceniza esa tarea. Nosotros estamos en esta etapa de conversión, de volver a apuntar hacia el sitio que debemos nosotros apuntar. Y eso lo hace solamente la conversión, una profunda conversión, un mirar nuevamente con claridad en donde nosotros debemos apuntar toda nuestra acción, toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que hacemos. Hoy, por eso, quiero en esta primera semana de la Cuaresma invitarlos a ustedes para que hagamos con el Papa y con las peticiones, algunas de ellas que Él nos ha hecho, y con nuestro plan pastoral, una primera reflexión. Espero poder hacerlas cada semana. Y esa primera reflexión quiero enfocarla fundamentalmente con el plan pastoral para que recordemos que estamos trabajando en una conversión que nos indique el camino para tener en la mira una realidad alrededor de lo que llamamos nosotros una pedagogía alrededor del tema de la integralidad en todo lo que signifique el cuidado de la naturaleza. La ecología humana integral. Ecología humana integral. Porque no es simplemente el cuidado de una naturaleza externa que por supuesto los tenemos que cuidar nuestras fuentes hídricas, cuidar nuestros árboles, cuidar todo lo que Dios nos ha dado y que le da alegría al ser humano y le da la posibilidad de una mayor felicidad. Lo tenemos que hacer, pero no es eso todo lo que queremos al hablar de ecología humana integral.
ecología humana integral nos coloca a nosotros frente a una realidad mucho más profunda, y es mirar todo lo que significa la existencia humana y la tarea humana. La existencia humana, es decir, las tareas que el ser humano tiene ante la naturaleza, y esas tareas vistas desde una perspectiva de admiración de la belleza de la misma naturaleza que el Señor ha creado, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, de la grandeza de todo lo que significa ese amor de Dios para con nosotros en esa experiencia de una naturaleza que nos enriquece y nos guía hacia esa felicidad que Dios quiere que tengamos. Pero esa experiencia humana integral exige de nosotros también una mirada que nos permita reflexionar y sobre todo apuntarle en una tarea que no sea únicamente una manera de pensar o quizás de teorizar, sino que sea una acción concreta frente a la realidad misma que está en nuestras manos. Nosotros tenemos una tarea concreta y la tenemos que trabajar día a día. Trabajar, es decir, cuidar, buscar, reflexionar y hacer esa tarea. La tarea del cuidado y la tarea de engrandecer la misma naturaleza, pero especialmente el cuidado de la vida humana. De la vida humana, en todo lo que significa, desde el primer instante de su concepción hasta el llamamiento que Dios nos hace con la muerte, pero una muerte que ha sido vencida por otra muerte, la de Cristo el Señor. Y en esa muerte, por lo tanto, tener la posibilidad de decir que encontramos la plenitud. Pareciera contradictorio, en la muerte plenitud. Pues sí, pues nosotros los cristianos celebramos la muerte. Como celebramos la muerte de Cristo, también mientras podamos, celebramos la muerte de las personas que más queremos, porque la celebramos en la de Cristo resucitado. Y celebraremos nuestra propia muerte, esa es nuestra esperanza, en las manos del Dios dueño de la vida. Pero también, además de esa ecología humana integral que nos ayuda a pensar en todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para nuestra felicidad, estamos queriendo mirarla desde una perspectiva profundamente rica que está alrededor precisamente de los sacramentos de la iniciación cristiana. La iniciación cristiana nos hace comprender mucho mejor todo lo que es la tarea del ser humano. Iniciación cristiana que comienza con el bautismo que nos sumerge en la muerte y resurrección de Cristo el Señor, bautismo que nos hace mirar la vida con mayor profundidad, que nos hace entender que la vida misma es grandiosa precisamente porque no terminará con la muerte, sino que la muerte será apenas un paso hacia la vida definitiva, como fue en Cristo el Señor. Su muerte fue simple paso hacia la glorificación de ese ser Dios hecho hombre, de ese Dios que en la naturaleza humana también pasó por la muerte, pero lógicamente vivió en la resurrección el gozo profundo de vencer la muerte. Eso es el bautismo para los cristianos. Allí nosotros nos sumergimos en la muerte de Cristo y con Él también resucitamos. Y por supuesto, esa iniciación cristiana nos coloca a nosotros en lo que es el sacramento de la penitencia, que es también otro bautismo, en palabras de San Agustín y de algunos padres de la Iglesia. Nosotros recibimos otro bautismo cada vez que humildes y arrepentidos con sinceridad nos acercamos a la misericordia del Padre
para recibir de Él el perdón, allí hay otro bautismo. Allí se borra nuevamente el pecado. Allí nosotros podemos vivir nuevamente el gozo de la purificación total. Dios nos limpia nuevamente de todo pecado. En el sacramento de la penitencia revivimos el misterio de un amor de Dios tan misericordioso que en Él encontramos la plenitud del camino hacia la felicidad. Y por supuesto, participar en la vida de Dios a través de la Eucaristía. La Eucaristía es esa presencia del Señor, es ese comernos, por decirlo así, de alguna forma, esa vida de Dios, es restablecer en nosotros la vida que se nos dio desde el comienzo al ser creado el hombre y la mujer, al ser creados esos dos seres en igualdad de dignidad y de amor por Dios. Entonces, ese Dios maravilloso, tengámoslo en cuenta con claridad, ese Dios maravilloso nos hace entender a cada uno de nosotros todo lo que significa el poder participar de la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo, el pan que alimenta nuestra naturaleza, la vida de Dios que nosotros restablecemos día a día cuando Dios en su infinita bondad nos permite tomarla, comerla, vivirla y por lo tanto renovarla permanentemente. En esa dimensión entonces, esos sacramentos de iniciación cristiana, reafirmados con el sacramento de la confirmación, nos permiten decirle al mundo que el Espíritu de Dios guía nuestra existencia, que el Espíritu de Dios renueva permanentemente nuestra vida. El Espíritu de Dios con sus dones, con sus frutos, le hace decir a cada ser humano que en el otro ser humano lee, experimenta y vive esa presencia amorosa del Padre Dios. El Espíritu de Dios nos hace entender las maravillas de ese amor de Dios que renueva nuestra existencia. Por eso, queridos hermanos, siguiendo nuestro plan pastoral, nosotros también tenemos que recordar aquello que el Santo Padre nos ha pedido prepararnos hacia lo que es el encuentro sinodal que tendremos en octubre del 2023. Allí nuevamente nos encontraremos en esa dimensión amorosa de un Dios que nos permite vivir la alegría de esa experiencia amorosa del Señor. Allí, según las palabras del Santo Padre, nosotros llamados a compartir, llamados realmente a tener esa actitud permanente de un compartir con el hermano, también por supuesto en una comunión que lleva a una mayor profundidad. No es un compartir simplemente para dividir quizás algunos bienes materiales o también otros espirituales. No, es algo mucho más profundo que nos lleva necesariamente a la comunión que suscita el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que hace posible el que nosotros vivamos ese misterio amoroso y grandioso de la comunión que hace, que da, que renueva el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Así que, queridos hermanos, esta primera reflexión les invito para que la compartan en sus familias, los sacerdotes en sus parroquias, y todos podamos, a través de estas semanas de preparación para el misterio pascual, para ese triduo maravilloso en donde celebraremos muerte y resurrección del Señor, y que podamos vivir esta Semana Mayor, esta Semana Santa, como una semana que en un contexto aparentemente de muerte, donde aún todavía esta pandemia no ha cesado y nos mete miedo y pareciera conducirnos hacia lo negativo de la muerte,
es vencida. Ese temor es vencido por una presencia amorosa que nos conduce, el Dios que en el Espíritu llena nuestro corazón de vida. Gracias a todos, y que la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre. En una semana nos volvemos a encontrar.